Va, pues oramos. Eh, Muchas gracias, Señor, por este día. Gracias a ti estamos el día de hoy reunidos. Algunos inconvenientes, contratiempos, pero gracias a Dios estamos, gracias a ti estamos acá, Señor. Eh, Te agradecemos mucho eh, que la palabra que hoy vamos a escuchar sea de bendición y llegue a nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, mi buen Isra. Pues vamos a compartir entonces la pantalla ya para que podamos iniciar y por fin terminemos la introducción a Segunda de Corintios que nos ha tomado un buen de tiempo, pero creo que hemos aprendido. Rápido un repaso de Segunda de Corintios, que no hemos todavía abordado ningún versículo de Segunda de Corintios, pero dijimos, Pablo estaba pasando un montón de dificultades y les escribió una serie de cartas a la iglesia de Corinto. En realidad parece que fueron 4 cartas y esta es la cuarta carta que le escribe Pablo a esta iglesia. La segunda corresponde a Primera de Corintios, la primera y la tercera se perdieron esas cartas, no sabemos dónde están. Y Pablo pues les escribió en medio de gran sufrimiento a estos hermanos y hermanas y en eso nos hemos detenido en esta introducción. Hemos estado hablando de las personas y por qué sufren los cristianos. Entonces, hemos dado algunas razones hasta ahorita para que podamos entender cómo Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Punto número 1, mencionábamos que era para probar la validez de nuestra fe, para que nuestra fe fuera demostrada que es verdadera. Esto ya lo sabe Dios, pero nosotros manifestamos a través de las pruebas que nuestra fe es verdadera y que dura hasta el final. Esa es la primera razón por la que nosotros somos puestos bajo sufrimiento. La segunda razón que vimos hace ya un par de semanas fue para que el pueblo de Dios deje atrás nuestra dependencia del mundo. Cuando nosotros sufrimos, cuando ya no tenemos ninguna esperanza en este mundo, ninguna confianza en a quién más ir, pues ¿quién nos queda? Dios. Entonces dejamos de confiar en el mundo a través de la serie de pruebas y nosotros vemos que nuestro único recurso, nuestra única fuente de alimento, de recursos es el Señor. Punto número 3 es para llamar la atención del pueblo de Dios a la esperanza celestial, porque Dios lo que quiere es que nosotros dejemos de pensar en este mundo y que afiancemos nuestro carácter para pensar más en el mundo venidero. Entonces el sufrimiento hace que el pensamiento del nuevo reino se torne más glorioso. Punto número 4, por cual los creyentes sufrimos es para revelar qué es lo que en realidad amamos. Aquí pusimos como ejemplo a Abraham, que fue probado a ofrecer a su único hijo y él pasó la prueba porque Dios le pidió que lo matara y Dios dijo, bueno, Señor, si tú me lo mandas, yo te amo a ti más que a mi propio hijo, entonces voy a dártelo porque sé quién eres, sé que Dios eres y pues Abraham demostró que era lo que amaba de verdad, o en este caso, a quién era lo que amaba de verdad. Otra cuestión que vimos la semana pasada fue para enseñarnos obediencia. Recordábamos las palabras del salmista del Salmo 119, versículos 67 y 71. Probablemente Esdras escribió este pasaje y decía, Esdras, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. Dios tuvo que intervenir para que ya Esdras dejara de desviarse, o el autor de este salmo, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Y más adelante dijo, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñaste a prestar atención a tus decretos. Entonces lo que está diciendo aquí el salmista es que antes de que Dios le llamara la atención, antes de que trajera sufrimiento a su vida, el salmista pues hacía lo que quería, se desobedecía a Dios y Dios tuvo que tomar las riendas de ahí y llamarle la atención al salmista. Hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Y pues lo que vamos a hacer hoy es, primero Dios, terminar en la cuestión del sufrimiento para que después podamos ya empezar con los primeros versículos de Primera de Corintios capítulo 1. Este último pensamiento, el que Dios nos llama a la obediencia o nos quiere enseñar la obediencia, les puse aquí una imagen esta vez sobre la corrección que un padre o una madre ejerce con su hijo. Es bien triste ver que actualmente ya pues pasa al revés. Ahora los hijos reprenden a los padres. Ahora los padres tienen así como miedo de llamarle la atención a los hijos y por mentalidades tontas de querer hacer los líderes, de querer ser que ellos los que manden, de querer respetar sus derechos humanos, se ha perdido esa mentalidad de disciplinar al hijo. Pero en todo momento recordemos que el padre o la madre lo hace con un corazón de amor para su hijo, porque quiere que su hijo o su hija
haga las cosas adecuadas, las haga de una manera correcta y por eso le llama la atención. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Punto número 6 de 8. El punto número 6 tiene mucho que ver con Segunda de Corintios. Aquí vamos a hablar de por qué Dios nos permite el sufrimiento. Es para revelar su compasión. La compasión que Dios muestra para nosotros no la podríamos ver a menos que estemos pasando por un momento de sufrimiento. Salmo 63 nos dice, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Esta es la nueva traducción viviente, la NTV, que pues quizá no entendamos bien la palabra en amor inagotable que tenga que ver con la compasión, pero es una forma extra de decirlo. La Biblia de las Américas lo pone así, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Lo que está diciendo aquí el salmista es que en medio del sufrimiento puede ver la compasión, la misericordia o el amor inagotable de Dios en su vida. Y por lo tanto se da cuenta de que tiene un Dios compasivo, que a pesar de los sufrimientos que puede estar pasando en esta tierra, el amor de Dios y la compasión va a ser mayor de lo que nosotros podemos tener de sufrimiento. Esta compasión es de la cual va a hablar Pablo cuando menciona el consuelo. Tiene que hablar de la compasión de Dios para que mencione el consuelo de Dios que nos va a dar en medio del sufrimiento. Esta es la sexta razón por la cual nosotros sufrimos. Isaías lo pone de esta manera. Isaías 49 dice, gritad de júbilo cielos y regocíjate tierra, prorrumpid montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Noten cómo estas dos palabras van de la mano. Ha tenido compasión y ha consolado a su pueblo. Y pues el resultado de esto es que el pueblo de Dios prorrumpa de alegría. Aquí me gusta esta palabra, prorrumpa. Alégrense con ganas, griten de alegría y de júbilo. Así les está diciendo Isaías. ¿Por qué? Porque Dios ha consolado a su pueblo. Es cierto que su pueblo estaba sufriendo, es cierto que su pueblo había pasado un periodo de dificultad, pero Isaías les dice, alégrense y canten, pero con ganas. Nos dice otro pasaje, dice, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olviden, yo no te olvidaré. Continúa aquí el escrito y nos dice en estos siguientes versículos, en el 14 y el 15, después de habernos dicho que Dios es un Dios compasivo, que Dios es un Dios de amor, nos dice, a veces va a parecer que el Señor nos abandona y yo creo que nos hemos sentido así. Nosotros al estar en medio del sufrimiento, al estar pasando por pruebas difíciles, al estar pasando por sufrimiento en nuestra familia, vamos a decir, ay, parece que el Señor me ha abandonado. ¿Para qué seguir de la mano de nuestro Dios? Parece que se ha olvidado de mí. Y entonces Dios les responde, oigan, una mujer de pecho, una mujer que acaba de tener a su bebé, ¿puede olvidar a su niño que lo acaba de tener? No, la verdad es que ustedes saben que una mamá solamente está pensando en su bebé y se levanta en la noche y le da pecho para que el niño pueda comer y aunque la mamá esté bien cansada, siempre va a estar pensando primero en su niño. Si llegara a pasar que la mamá se olvide de su pequeño, dice, aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Yo sigo siendo un Dios lleno de compasión, un lleno de consuelo, pero vas a tener que pasar por el sufrimiento. ¿Esto por qué es importante? Noten esto cómo se va relacionando con otros pasajes. El domingo pasado yo les mencionaba en la iglesia sobre 1 Timoteo capítulo 6 y Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2, en el cual habla de que por todas las misericordias que Dios ha tenido, el objetivo es que nosotros nos presentemos a Él como un sacrificio vivo, que le digamos, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis recursos, aquí está todo lo que soy, te lo entrego a ti. Estos pasajes yo se los mencioné de la mano, pero tienen mucho que ver con esto. El cristiano va a experimentar sufrimiento, como lo acabamos de mencionar, y esto va a pasar por diversas razones. Hasta ahorita vamos 6 razones, nos falta ver 2 más. Pero el sufrimiento va a traer el consuelo de Dios, el cual va a ser mayor cuando nosotros tenemos sufrimiento. Nuestro sufrimiento vamos a pensar que nos está ahogando, pero nuestro consuelo va a ser mayor que ese sufrimiento, porque ahí vamos a poder ver el amor de Dios, como un padre se compadece de sus hijos. Y el resultado de los cristianos, ¿qué debe pasar en el corazón de los cristianos? Es que la adoración se vuelva mayor. Entonces, se los decidí poner así. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, aunque nos parezca excesivo, siempre va a ser menor que el consuelo. Y este consuelo va a hacer que nuestra adoración todavía se incremente y podamos decirle, Dios, gracias
porque a pesar de que yo sufrí, a pesar de que me fue mal, a pesar de que me puse triste, a pesar de que derramé lágrimas, tu consuelo fue mayor y yo te adoro como consecuencia de eso. Puedo experimentar a ese Dios de amor y esta adoración crece y crece y crece cada vez que nosotros sufrimos. Por eso le puse hasta esa animación. La adoración chiquita se vuelve una adoración grande, una adoración más profunda. Penúltimo punto. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de su pueblo? Para fortalecernos y volvernos de mayor utilidad. Noten que Dios nos tiene en esta tierra por un propósito. Mientras nosotros no cumplamos ese propósito, pues prácticamente somos indestructibles. Nadie nos puede quitar la vida porque Dios nos va a preservar hasta que Él cumpla su meta en nosotros. Pero Dios lo que quiere, pues es obviamente no que estemos en la tierra para nada, que estemos así nada más sentadotes. No, lo que Dios quiere es volvernos de unas personas o unos instrumentos de mayor utilidad. Y para eso Dios va a utilizar el sufrimiento. Con este sufrimiento nos va a fortalecer y nos va a volver más útiles. Noten lo que dice Santiago 1. En el versículo 2 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Esto obviamente nos cuesta trabajo a todos nosotros, porque cuando estamos en un tiempo de cualquier dificultad o cualquier problema, ¿qué es lo que hacemos? Andamos con la cara triste, andamos sin dormir bien, andamos incluso llorando, andamos preocupados, andamos pensando, ¿por qué esto me está pasando a mí, Señor? ¿Por qué no le pasó al marihuano de la esquina? ¿Por qué no le pasó al ratero de la colonia? ¿Por qué no le pasó a aquel que anda nomás embarazando a la gente, a las chicas y no se hace responsable de sus hijos? ¿Por qué no le pasa eso a otras personas? Pues digan eso de una manera diferente. Santiago nos está mencionando, alégrense mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. De tal forma que Dios permite el sufrimiento para que nuestra fe sea probada. Después, esta fe hace que nuestra constancia o perseverancia crezca, nos dice que se desarrolle, pero es algo que nosotros debemos permitir, decirle, Señor, pues no entiendo esto, me alegro por el sufrimiento que tú estás permitiendo en mi vida, pero yo lo que quiero hacer es que este desarrollo llegue a hacerme pleno, que sea perfecto. Perfecto no significa sin mancha, sin error, no significa 100% completo, significa algo maduro, es algo que Dios está queriendo de nosotros, que crezcamos nosotros aquí en la tierra hasta donde nos sea posible. Nos dice completos, nos dice no nos faltará nada. Y por último, la última razón para el sufrimiento es para capacitarnos al dar consuelo a otros en sus tribulaciones. Uno podría decir, híjole, ¿por qué tuve que perder un bebé? ¿Por qué tuve que pasar por esta situación tan difícil? ¿Por qué mis papás me tocaron así? ¿Por qué tengo tantos problemas con mi familia? ¿Por qué? Bueno, como cristiano, lo que Dios quiere es que tú recibas ese consuelo, pero no solamente que tú te quedes con ese consuelo, como les decía en alguna clase pasada, es que ese consuelo tú lo transmitas a alguien más. Entonces, Dios va a permitir a tu vida que te lleguen problemas o pruebas. Estas pruebas van a hacer que tú veas el consuelo de Dios, pero en vez de ver el consuelo de Dios como algo que tú te vas a quedar, tú lo debes ver como un regalo que le vas a pasar a alguien más. Cuando alguien esté en la misma situación que tú vas a poder decirle, mi hermano, mi hermana, te entiendo. Y este es el consuelo que Dios me dio, ahora te lo transmito a ti. Noten lo que dice Lucas 22. Jesús está hablando con sus discípulos de que ya va a ser crucificado. Simón le dice, Señor, si yo tengo que morir, me voy a la cruz contigo. Jesús le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Noten que Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Jesús ya sabía que iba a llorar amargamente. Jesús ya sabía que aunque Pedro estuviera diciendo, Señor, yo contigo voy hasta la muerte y no me importa que me maten, voy a estar contigo a tu lado siempre. Bueno, Jesús ya sabía el resultado. Satanás pidió para zarandear a los discípulos, noten, aquellos que habían estado con Jesús tanto tiempo. Y Jesús ya sabía que este Simón, pues nomás era pura lengua, habló y habló, pero no iba a cumplir. Y entonces Jesús le comenta, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, pero yo ya sé que tú vas a pecar. Por eso le comenta, cuando te arrepientas, cuando te des cuenta de tu pecado y después te arrepientas, vas a tener un cambio de dirección y vas a volver a mí. ¿Cuál es el objetivo de que vuelvas a mí? De que te hayas arrepentido y te hayas dado cuenta de que pecarás. Bueno,
que fortalezcas a tus hermanos. Lo mismo le pasó a los otros discípulos. Los discípulos fueron zarandeados porque Satanás lo pidió y pues Dios lo permitió. Solamente Jesús dijo, yo no quiero que tu fe falte, pero de que van a sufrir, van a sufrir, van a ser zarandeados, pero el objetivo, Pedro, es que cuando tú regreses después de haberte arrepentido, fortalezcas a tus hermanos, los puedas animar y puedas decirles, sí, yo me equivoqué, yo pequé, yo sufrí, yo lloré, ahora les transmito a ustedes el consuelo que Dios me da. Con todo esto, chicas y chicos, nos viene a la mente las palabras que les comenté el domingo. Bueno, no este domingo, el domingo antepasado. Dice, en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, date cuenta del Dios que tú tienes, Timoteo, para que no te me achicopales, que no estés triste por tanto sufrimiento. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. A Él sea todo el honor, el poder para siempre. Amén. Se los decidí poner otra vez porque para mí fue impactante. Sí, vamos a tener momentos en los que vamos a estar tristes, vamos a estar desconsolados, nos vamos a quedar deshidratados de tanta lágrima que vamos a derramar. La glándula lagrimal se encuentra aquí en la parte lateral del techo de la órbita. Entonces, a veces pareciera que nos va a crecer esto tremendo, más que los bíceps, más que el lavadero, más que los pectorales. Estos los vamos a ejercitar más y nos van a crecer las glándulas lagrimales a lo naco, pero arriba de todo ese sufrimiento, además de todas las lágrimas que podemos derramar, está ese Dios bueno que nos va a cuidar, como un Padre, como un Dios inaccesible, como un Dios santo, como un Dios soberano, como un Dios que nunca muere. Ese es el Dios que está por encima de nuestro sufrimiento. Con estas cuestiones que tenemos en mente, ahora sí abordamos 2 Corintios 1, en la cual Pablo empieza la salutación, les habla con unas palabras importantes para ya después, a partir del versículo 3 empezar uno de los temas más importantes que hay en 2 Corintios, que es el consuelo. Pablo estaba sufriendo, Pablo fue atacado por la misma iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto no defendió a Pablo cuando los falsos maestros estaban dudando de su apostolado, y eso le dolió mucho al apóstol Pablo, por lo tanto les tiene que hablar del consuelo, de todas las cosas que había pasado Pablo, les tiene que hablar. ¿Cómo empieza su carta Pablo? 2 Corintios 1 les dice así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Pablo les está escribiendo la cuarta carta en medio de sufrimiento, en medio de lágrimas, en medio de, pues quizá así, Pablo les estaba escribiendo porque le dolía mucho la actitud que algunos habían tomado contra él, pero les decide escribir esta carta y les presenta sus credenciales. Noten cómo Pablo se presenta a sí mismo. Les dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Pablo les está diciendo aquí, no fue que yo me elegí, no fue que a mí se me ocurrió ser apóstol, sino que Dios mismo me eligió para ser apóstol de Cristo Jesús. Estas palabras que ocupa Pablo son bien importantes, porque recuerden que la iglesia estaba dudando de su apostolado. Algunos falsos maestros decían, ese Pablo ni es un buen maestro, ese Pablo es una basura, ese Pablo no es un apóstol, nosotros sí somos verdaderos apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Esto es un recuerdo de lo que vamos a de lo que vimos, perdón, en Primera de Corintios, cuando estábamos apenas empezando Primera de Corintios hace ya algunos ayeres. La palabra apóstol viene de apóstolos. Apóstolos es la palabra griega para enviado. Entonces, la definición es uno enviado en una misión. Pero cuando hablamos de un apóstol en la iglesia, tenemos que recordar algunas cuestiones. En un sentido técnico, solamente se aplica a aquellos 12 que eligió Jesús, aquellos a quienes Jesús llamó personalmente. Y pues recordarán ustedes que Judas fue una persona que traicionó a Jesús, se suicidó, y en Hechos 1 se nos dice que alguien debía tomar su lugar. Este hombre que tomó su lugar fue Matías. Entonces, dentro de estos 12 apóstoles, Matías fue considerado uno de ellos. Más adelante, Pablo fue llamado un apóstol. Recordemos cómo fue el llamado de Pablo. Pablo en Hechos capítulo 9 nos dice la Biblia que iba a perseguir a los cristianos allá en Damasco y los iba a matar. Pablo estaba respirando todavía ganas de matar a los cristianos, de apresarlos. Pero nos dice por sus otros escritos, por ejemplo en Gálatas 1, que Pablo fue elegido por Dios
para ser llamado el apóstol a los gentiles. Por lo tanto, estamos hablando de que el apóstol Pablo ostentaba este título no porque él se le hubiera ocurrido, sino porque Jesús mismo lo llamó. ¿Qué características debe tener un apóstol en el sentido bíblico? Uno, debía haber sido elegido directamente por Cristo. Estos 12 apóstoles fueron elegidos directamente por Cristo. Recordemos cómo Jesús fue llamando a Juan, a Jacobo, a Pedro, a Andrés, y a cada uno de ellos los fue llamando. Matías, pues, fue elegido por la voluntad de Dios, porque recordemos, la situación de Judas hizo que solamente quedaran 11 apóstoles. Pedro se levanta en la congregación y les dice, oigan, recuerden que el salmista dijo esto, uno debe tomar su lugar, y entonces Dios los guió para que fuera Matías. No es que los apóstoles lo hayan escogido, sino que Dios mismo designó a Matías, a estos 11 hombres, y Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, tú me vas a hacer un instrumento para los gentiles. Por tanto, Cristo sí eligió a estos apóstoles, incluyendo a Pablo. Otra de las características que debía tener, pues obviamente, es haber presenciado a Jesús resucitado. Los 11 apóstoles vieron a Jesús, obviamente Matías se entiende que también porque fue parte del grupo que estuvo ahí con los apóstoles. Y Pablo vio a Jesús resucitado cuando se le aparece ahí en Hechos capítulo 9. Entonces, Pablo y los otros apóstoles cumplen estas características para ser llamado apóstol de Jesucristo. Noten cómo Pablo se está llamando. Soy apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Yo, Pablo, Dios me eligió para eso. En este aspecto, estos son los 12 apóstoles más el apóstol Pablo, que se encuentran pues mencionados en la Biblia como apóstoles sobre los cuales se edifica la iglesia. Abajo está Cristo, es del fundamento de la iglesia, después vienen los apóstoles, luego vienen los profetas y maestros, como dice Efesios. Pero hay otros hombres que también se llaman apóstoles, como por ejemplo Bernabé en Hechos 14, Silas y Timoteo en Tesalonicenses, y otros hombres prominentes como en Romanos 16. También en 2 de Corintios 8, 23 se habla de algunos apóstoles o mensajeros de la iglesia. Recordemos que esta palabra significa mensajero. Cuando se utiliza apóstol en el sentido técnico, les repito, solamente se habla de estos hombres que aparecen acá, los 12 apóstoles que al final quedaron, más el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles. Y cuando se utiliza con ellos, se utiliza en un término como enviados, enviados en alguna misión, como por ejemplo, cuando la iglesia envió a Pablo y Bernabé en su viaje misionero, es alguien que estaba enviando, pero eso no hace apóstol a Bernabé, al igual que a los 12 o al igual que a Pablo. Simplemente se ocupa en ese sentido para hablar de alguien que fue enviado. En 2 de Corintios 12, Pablo nos va a mencionar algunas cosas. Pablo dice, cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol. Estos apóstoles, los 12 más Pablo, tenían otra característica aparte de estas, era que hacían señales y milagros. Señales o milagros, es lo mismo. En la Biblia se menciona esto, ya hablamos nosotros a detalle de los milagros, cómo nosotros consideramos que actualmente la Biblia ya no enseña que haya milagros de sanidad o dones espectaculares como de lenguas o dones de interpretación, porque eso quedó en el tiempo del Nuevo Testamento. Pablo, mientras estaba con los corintios, les estaba dando pruebas de que era apóstol. ¿Cuáles eran esas pruebas? Dice, con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. En el tiempo en que todavía el Nuevo Testamento no estaba terminado, antes de que estuviera terminado, Pablo les dice, yo les llegué a ustedes dando señales, milagros y haciendo diversas cuestiones que la gente podía ver como mi credencial de que yo era un apóstol. Este término de apóstol ya no aparece más adelante después de Hechos 16:4. En todo el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación de que un apóstol cuando se muriera fuera reemplazado por alguien más. Es decir, si Pedro se moría o si Pablo se moría, no le iba a heredar esa plaza a un hijo, a un sobrino o a alguien que él designara. Eso no se aparece en la Biblia. Entonces nosotros podemos ver que Pablo les menciona, oigan, yo, Pablo, fui elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol, pero ¿apóstol de quién? A diferencia de Bernabé, de Timoteo y de otros miembros que son mensajeros o apóstoles de la iglesia, es decir, la iglesia los envió, Pablo está diciendo, a mí el que me envía
es Cristo Jesús. Y como Cristo me envía, yo tengo la autoridad para poder mandarles, para poder enseñarles, para poder decir los derechos que les voy a explicar en el resto de esta carta. Pablo les está diciendo, les escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Les recuerda que el apóstol, ¿quién es? Pablo. Él les dice, yo soy el apóstol y estoy aquí junto con mi hermano Timoteo. No le está diciendo junto con el apóstol Timoteo, junto con mi sucesor Timoteo, junto con mi, pues no sé, el que se va a quedar en mi lugar cuando yo me muera. Les está diciendo, yo soy el apóstol, mis credenciales me autentifican como apóstol, pero no así con nuestro hermano Timoteo, porque él no cumple con esas características que ya mencionamos de haber sido designado por Jesús. Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto. Ya hemos hablado en abundancia del lugar de Corinto. Sabemos que tenía mucha inmoralidad sexual, sabemos que tenía mucha influencia de la cultura griega. Y dice a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. A pesar de los pecados que tenía la iglesia de Corinto, a pesar de las luchas que había en esta iglesia, Pablo les puede llamar pueblo santo porque ellos habían sido purificados por la sangre de Jesús. Por más que estuvieran llenos de pecados, por más cosas terribles que hubieran hecho antes, Pablo les está diciendo, Cristo ha sido suficiente para mí, para ustedes, y por lo tanto son un pueblo santo. A este pueblo santo les dice Pablo que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia. Ese favor inmerecido y su consecuencia o uno de sus resultados o beneficios es que van a tener paz estos cristianos. ¿Por qué es importante estas palabras? Porque Pablo en la siguiente sección, los versículos 3 en adelante, Pablo les va a estar hablando sobre el consuelo y va el pasaje quizá más glorioso de todo las escrituras en cuanto al consuelo. Si Dios nos permite, la otra semana vamos a hablar de esto, porque Pablo está tan feliz a pesar de estar sufriendo que dice toda la alabanza, o en algunas otras traducciones dice, bendito sea Dios. Vamos a hablar de esta palabra eulogeus para mencionar cuál es la importancia de que Pablo tuviera este concepto del Dios correcto para poder decir, yo bendigo a Dios aunque esté sufriendo. ¿Por qué? Porque es un padre de toda consolación. Vamos a hablar de eso primero Dios la semana que entra, porque ahorita el tiempo ya se nos está agotando, y vamos a hablar de la importancia de que tenía Jesús, tanto como hombre, como Dios, porque va a hablar del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y va a tomar algunos pasajes del Antiguo Testamento para hablar del Padre de misericordias y el Padre de consolación, como lo vamos a ver también tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero primero Dios lo vamos a ver la otra semana. Hasta ahorita, no sé si hay alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa que no haya quedado muy clara. ¿No? Bueno, ¿qué aplicación podríamos sacar? Recuerden ustedes, chicos y chicas, va a haber un montón de razones para las cuales Dios nos manda sufrimiento en nuestras vidas. ¿Nos va a gustar? Claro que no. ¿Nos va a agradar? Claro que no. Aunque la Biblia nos dice alégrense, gócense, regocíjense, para nosotros va a ser bien difícil. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? Recordar que a pesar del sufrimiento, chicos y chicas, que vamos a ver como algo inmenso, el consuelo de Dios va a ser aún mayor. Y esto va a significar que nuestra adoración sea mayor. Ponte tú a pensar en aquellas cosas que están pasando en tu vida, todas las cuestiones que tú quisieras cambiar, que dijeras, ay Señor, ¿por qué no mejor me las hiciste diferentes? ¿Por qué no permitiste que fueran diversas las cosas o de otra manera? Pues bueno, Dios te va a mandar el consuelo y eso te va a permitir en que tu adoración, en vez de volverse superficial, se vuelva una adoración más poderosa, una adoración, como dicen los gringos, con esteroides, así toda musculosa, toda grandota, una adoración mucho más grande de lo que te podrías imaginar. Piensa en eso, piensa en qué cosas estás sufriendo, qué cosas te han causado lágrimas, te han causado tristezas, pero recuerda que el consuelo que Dios te va a dar va a ser mayor y entonces adora a Dios con todo tu corazón. Bueno, si no hay dudas aquí, entonces vamos a concluir nuestra clase. Ya está el buen David también. Y si no hay dudas, entonces, David, pues aprovechamos ya que estás ahí para despedirnos en oración. Sí, está bien. Padre, te doy las gracias por permitirnos vivir un día más de vida. Muchas gracias por regalarnos esta bendición de estar aquí reunidos en este estudio bíblico de Corintios. Muchas gracias por poder haber podido estudiar un rato,
un rato y poder que entre la semana poder repasar toda esta enseñanza que pudimos escuchar. Gracias porque has permitido que ya podamos empezar la carta de segunda de Corintios. Bendice a mi primo, darle la sabiduría, también a todos mis hermanos que me acompañan para este estudio. Ayúdalos, cuídalos y que sea de gran bendición para sus vidas y también para la mía. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi buen David.